Es innegable y consta por el testimonio de los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven. Pues bien, todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve más que cuando está en potencia respecto a aquello para lo que se mueve. En cambio, mover requiere estar en acto, ya que mover no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto. Y esto no puede hacerlo más que lo que está en acto, a la manera como lo caliente en acto, por ejemplo, el fuego hace que un leño que está caliente en potencia pase a estar caliente en acto. Ahora bien, no es posible que una misma cosa esté a la vez en acto y en potencia respecto de lo mismo, sino respecto a cosas diversas. Lo que, por ejemplo, es caliente en acto no puede ser caliente en potencia, sino que es potencia y a la vez frío. Es, pues, imposible que una cosa sea por lo mismo y de la misma manera motor y móvil, como también lo es que se mueva a sí misma. Por consiguiente, todo lo que se mueve es movido por otro. Pero si lo que mueve a otro es a su vez movido, es necesario que lo mueva un tercero y a este otro. Mas no se puede seguir indefinidamente, porque así no habría un primer motor, y por consiguiente no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que en virtud del movimiento que reciben del primero. Lo mismo que un bastón nada mueve si no lo impulsa la mano. Por consiguiente es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por nadie, y este es el que todos entienden como Dios. Resumimos entonces, esta primera vía consistiría en demostrar la existencia de Dios partiendo de que existe el movimiento, de que es patente el movimiento en la naturaleza. Nos consta a los sentidos que algo se mueve. Enseguida aplicamos ese principio de causalidad para establecer entonces que todo lo que se mueve es movido por otro. La tercera parte, el tercer paso, sería la de establecer una imposibilidad de recurrencia al infinito. Por lo tanto, no se puede seguir esa cadena de causas hasta el infinito, sino que tiene que haber un primer motor. Y ese primer motor, entonces, tenemos que concluir que es justamente Dios, de lo que hablaba Aristóteles en su Metafísica. Vamos con la segunda vía, que parte de la causalidad en el mundo, es decir, exige una causa primera del mundo. La segunda vía se basa en la causalidad eficiente. Hallamos que en este mundo de lo sensible hay un orden determinado entre las causas eficientes, pero no hallamos que cosa alguna sea su propia causa, pues en tal caso habría de ser anterior a sí misma, y esto es imposible. Ahora bien, tampoco se puede prolongar indefinidamente la serie de las causas eficientes, porque siempre hay causas eficientes subordinadas. La primera es causa de la intermedia, sea una o muchas, y esta causa de la última. Y puesto que al suprimir una causa se suprime su efecto, si no existiese una que sea la primera, tampoco existiría la intermedia. Cosa falsa a todas luces. Por consiguiente es necesario que exista una causa eficiente primera a la que todos llaman Dios. Pues ya tenemos demostrado entonces la existencia de Dios por la segunda vía. Recordemos, partimos de la causalidad eficiente. Siempre hay una causa de algo. Si hay un efecto, hay una causa. Toda causa subordinada, además, es causada por otra. En tercer lugar, como no se puede prolongar indefinidamente una serie de causas eficientes, debe existir, por tanto, una primera causa eficiente, una primera causa incausada que sea Dios. Vamos con la tercera de las vías. La tercera de las vías lo que pretende es partir de la contingencia de los seres y compararlo, ¿no? Reclamando un ser necesario. La leemos. La tercera vía considera el ser posible y contingente y el necesario, y puede formularse así. Hallamos en la naturaleza cosas que pueden existir o no existir, pues vemos seres que se producen y seres que se destruyen, y por tanto hay posibilidad de que existan y de que no existan. Ahora bien, es imposible que los seres de tal condición hayan existido siempre, ya que lo que tiene posibilidad de no ser, hubo un tiempo en que no fue. Sí, pues, todas las cosas tienen la posibilidad de no ser, hubo un tiempo en que ninguna existía. Pero si esto es verdad, tampoco debiera existir ahora cosa alguna, porque lo que no existe no empieza a existir más que en virtud de lo que ya existe.
y por tanto, si nada existía, es imposible que empezase a existir cosa alguna, y en consecuencia, ahora no habría nada, cosa evidentemente falsa. Por consiguiente, no todos los seres son posibles o contingentes, sino que entre ellos, forzosamente, ha de haber alguno que sea necesario. Pero el ser necesario, o tiene la razón de su necesidad en sí mismo, o no la tiene. Si su necesidad depende de otro, como no es posible, según hemos visto al tratar de las causas eficientes, aceptar una serie indefinida de causas necesarias, es forzoso que exista algo que sea necesario por sí mismo y que no tenga fuera de sí la causa de su necesidad, sino que sea causa de la necesidad de los demás, a lo cual todos llamamos Dios. Como vemos, se repite en la tercera vía el mismo esquema. Partimos de la contingencia de los seres, de que hay seres que son contingentes. Entonces decimos que un ser contingente es causado, tiene que tener su causa en algo necesario, tiene que ser causado por un ser necesario. Como no es posible aceptar una serie indefinida de cosas necesarias, entonces tenemos que admitir la existencia de un primer ser necesario, y ese primer ser necesario es a lo que llamamos Dios. Bien, vamos con la cuarta de las vías, la de la existencia, la que parte de la existencia de los seres imperfectos en el mundo. La cuarta vía considera los grados de perfección que hay en los seres. Vemos en los seres que unos son más o menos buenos, verdaderos y nobles que otros, y lo mismo sucede con las diversas cualidades. Pero el más y el menos se atribuyen a las cosas según su diversa proximidad a lo máximo, y por esto se dice, lo más caliente, de lo que más se aproxima al máximo calor. Por lo tanto, ha de existir algo que sea verísimo, nobilísimo y óptimo, y por ello ente o ser supremo, pues, como dice el filósofo, lo que es verdad máxima es máxima entidad. Ahora bien, el máximo en cualquier género es causa de todo lo que en el género existe, y así el fuego, que tiene el máximo calor, es causa del calor de todo lo caliente, según dice Aristóteles. Existe por consiguiente algo que es para todas las cosas causa de su ser y de todas sus perfecciones, y a esto le llamamos Dios. Vemos entonces el esquema, vuelve a ser el mismo, ¿vale? Ya tenemos la cuarta vía, la que pretende demostrar a Dios, porque existen diferentes grados de perfecciones en la naturaleza. Nosotros captamos por nuestros sentidos que hay cosas que son más bellas o más perfectas unas que otras, ¿no? Toda perfección graduada es por tanto participada y por lo tanto también tiene una causa. Es decir, que el más y el menos se atribuyen según la diversa proximidad con lo máximo. Y es por eso, por lo que decimos o concluimos que debe existir un primer máximo ente que sea esa perfección absoluta. Y esto no es otra cosa que lo que llamamos Dios. Y vamos con la última de las vías, la quinta vía, que parte de que el orden del mundo necesita de una inteligencia, de un orden. La quinta vía se toma del gobierno del mundo. Vemos, en efecto, que cosas que carecen de conocimiento, como los cuerpos naturales, obran por un fin, como se comprueba observando que siempre o casi siempre obran de la misma manera para conseguir lo que más les conviene, por lo que se comprende que no van a su fin obrando al caso, sino intencionadamente. Ahora bien, lo que carece de conocimiento no tiende a un fin, sino lo dirige a alguien que entienda y conozca a la manera como el arquero dirige a la flecha. Luego existe un ser inteligente que dirige todas las cosas naturales a su fin, y a este es al que llamamos Dios. Pues ya tenemos las 5 vías. La última sugiere que para demostrar a Dios tenemos que fijarnos en esa ordenación que tiene el mundo. Dijimos que para los griegos había una distinción muy clara entre lo que era el cosmos y lo que era el caos. El caos era el desorden, el cosmos era el orden. Pues bien, ese orden implica que haya una finalidad, que haya algo hacia lo que se dirige. Y esa ordenación, la ordenación inteligente hacia un fin, tiene que ser causada por algo, porque todo siempre tiene una causa. Ante la imposibilidad de recurrir a un proceso infinito en la serie de las causas, tenemos que asumir que existe un ser supremo, divino, que es el que otorga
al universo esa ordenación hacia ese fin, y este ser no es otra cosa que Dios.